Estas últimas semanas he estado ocupando harto Python en inteligencia artificial y lo he disfrutado bastante. Pero hay algo de Python que siempre me ha dado curiosidad, que por qué algunos dicen que es súper lento, un lenguaje lento. ¿Y cómo puede ser lento y a la vez tan usado en Machine Learning e inteligencia artificial? Así que me puse a investigar y resulta que sí, es lento. Vamos a ver por qué Python puede llegar a ser 10, 100, 1000 veces más lento que otros lenguajes como C, C++ o Rust. Y por qué, en verdad, da lo mismo. Podríamos decir que hay 4 razones principales de por qué Python es lento. Primero, es un lenguaje interpretado. Y aquí vamos de nuevo con la antigua batalla entre lenguajes compilados versus interpretados. Pero bueno, Python es interpretado. O sea que cuando ejecutas Python to app.py, tu código se va al interpreter. Y este empieza a leer una por una las líneas y a compilarlas a bytecode. Y luego ejecuta el código máquina correspondiente a ese bytecode. Y todo esto pasa en tiempo de ejecución, cuando estás corriendo tu app. A diferencia de un lenguaje compilado como Rust o C, donde el código se compila al lenguaje máquina antes, cuando haces Rust C to app.rc o gcc to app.c, entonces cuando corres la app de inmediato ejecuta código máquina. Un lenguaje interpretado siempre va a ser más lento que un lenguaje compilado. Nada que hacer ahí. Ahora te preguntarás, JavaScript también es un lenguaje interpretado, pero es más rápido que Python y también es razonablemente rápido. ¿Por qué? Primero, JavaScript no existe. Mira este otro video para saber por qué. Bueno, en verdad sí existe, o mejor dicho, existen implementaciones de la especificación de JavaScript. En el video queda más claro, pero en el contexto de este video, eso no importa. La cosa es que JavaScript es más rápido porque usa JIT, Just in Time Compilation. O sea que el engine que interpreta el JavaScript analiza el código y para optimizar su ejecución compila el código máquina directamente algunas partes. Entonces cuando las tiene que volver a usar, llama directamente a este código ya compilado. Por otro lado, el interpreter de Python no tiene JIT, entonces tiene que ir una a una interpretando cada línea y compilándolas a este código intermedio siempre. A todo esto, Python tampoco existe, al igual que JavaScript. No, o sea, lo que quiero decir con esto es que Python es una especificación de un lenguaje. Pero cuando ejecutas código Python, cuando haces Python app.py, estás corriendo generalmente CPython, que es una implementación de la especificación. También existen otras implementaciones como PyPy, IronPython o JPython, que es una implementación que corre en la Java Virtual Machine, la misma donde corre Java. Y PyPy sí tiene un JIT, pero no es tan usada porque tiene problemas de compatibilidad. Esto también es relevante para el segundo punto de por qué Python es lento. El infame Global Interpreter Lock es un mutex o lock que permite que solo una hebra use el interpreter a la vez. Esto no es problema para aplicaciones que solo necesitan una hebra o cuando corres en hardware que tiene una CPU. Pero hace un tiempo ya que esas dos afirmaciones dejaron de ser comunes. El GIL no permite hacer uso de múltiples CPU cores en paralelo. Si tienes dos operaciones que tienen que usar la CPU, por ejemplo, procesar imágenes, y se podría hacer en paralelo, con el GIL no se puede. Una tiene que esperar a que la otra termine. Esto no es un problema si tienes operaciones que tienen que esperar por I/O, Input and Output. Por ejemplo, esperar por un request a internet o acceso a una base de datos. En estas tareas no tienes que usar CPU, así que funcionan. Entonces el GIL permite solo que una hebra utilice el interpreter y ese interpreter utiliza solo una CPU. El creador de Python acá explica por qué esto es así. The global interpreter lock solves the problem that Python originally was not written with either asynchronous or parallelism in mind at all. Pero no todo está perdido, ya que este año se aprobó el PEP 703. Los PEP son propuestas de nuevos features o mejoras al lenguaje. Y el PEP 703 justamente es para hacer el GIL o GIL opcional. Es un gran hito en el mundo Python. Un tema importantísimo en el diseño de un lenguaje de programación es decidir cómo va a manejar la memoria. A medida que tu software hace cosas, tiene que ocupar la memoria principal o memoria RAM. Pero como la memoria no es infinita, alguien tiene que ir liberando la que ya no se usa. Esto es lo que se llama el manejo de memoria. Python usa un contador de referencias o reference counting, donde cada nuevo objeto lleva un contador.
que indica la cantidad de referencias que apuntan a él. Cuando este contador llega a 0, la memoria asociada a este objeto se libera. El GIL, que hablamos antes, nació en parte por este manejo de memoria, para evitar condiciones de carrera, en que una hebra disminuía un contador de referencias y otra hebra justo la aumentaba entre medio, entonces el objeto no era liberado, o al revés, era liberado cuando aún se estaba ocupando. Entonces la app crasheaba. Pero bueno, el contador de referencias en sí no es un problema. El problema es que para evitar referencias cíclicas, o sea que dos objetos se referencien entre sí, por lo que nunca se liberan, Python también cuenta con Garbage Collection, un recolector de basura que se ejecuta de forma cíclica y constante. O sea, cada cierto tiempo tiene que recorrer toda la memoria buscando por objetos que ya no tengan referencias externas y deban ser eliminados. Este trabajo también afecta el performance y hace más lenta la ejecución. Esta es la cuarta razón de por qué Python es lento. Como es dinámicamente tipeado, el intérprete tiene que chequear todos los tipos de datos todo el rato. Cada vez que hay una variable haciendo algo o se hace un llamado a una función, tiene que chequear qué tipo de dato es. Tú puedes decir a igual 3 y después a igual a más 1.1, que es un float, 3 era un int y todo funciona bien. Ahora a es 4.1, un float. Y después puedes decir a igual el string hola y va a funcionar. Todo bien, los tipos son dinámicos. Pero si luego haces a igual a más 2, va a tirar una excepción porque la operación no es válida con los tipos, entre los tipos string e int. Y esto está bien, pero por detrás tiene que estar chequeando los tipos todo el rato. Y esto agrega tiempo a la ejecución. A diferencia de un lenguaje estáticamente tipeado, cuando tienes que poner los tipos explícitamente en el código. El compilador sabe de antemano qué tipo es y además puede hacer optimizaciones sobre esto. Ahora, si Python es tan lento, ¿cómo puede ser tan usado en Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial? Porque Python, o CPython, se integra muy bien con librerías escritas en C, y la mayoría de las tareas que requieren velocidad están escritas en C, ya compiladas en C, y Python solo las llama. Por ejemplo, la librería NumPy, que es para hacer operaciones matemáticas intensivas. Además, lo que Python pierde en rapidez en tiempo de ejecución, lo gana totalmente en tiempo de desarrollo. Puedes hacer una app e iterar súper rápido. Si necesitas una app que tenga mucho rendimiento, puedes hacer un prototipo en Python o un MVP, y una vez que compruebas que es lo que quieres, puedes pasarlo a otro lenguaje como Rust o Java. Y para ser honesto, en las apps que usamos en el día a día, que no son críticas, ni siquiera se nota la diferencia en velocidad. Python es suficientemente rápido para el ojo humano. Así que sigue disfrutando de tu Python y apréndanlo porque es súper fácil y bastante divertido de programar. Y ahora te toca suscribirte y apretar gentilmente el botón de me gusta. Y déjame en los comentarios qué más te gustaría que hable en un próximo video. Chao.